Bien, vamos a continuar con nuestra formación de nuestra catequesis de Domingo de Ramos. Es el tema que sigue, Domingo de Ramos, a propósito de que la próxima semana iniciamos el Domingo de Ramos y con esto iniciamos también la Semana Santa o Semana Mayor. Domingo de Ramos, muy importante porque nos dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí es donde vamos a darle la entrada triunfante a Jerusalén a Jesús. Sin embargo, es un momento pues un poco irónico porque estamos participándole a Jesús, que lo queremos como nuestro rey, al menos así lo hace el pueblo judío o quienes lo siguen, pero también ese mismo día recordamos su pasión. Se lee la pasión de nuestro Señor. Entonces es un momento pues difícil. El color litúrgico de este día es el color rojo porque pues leemos la pasión de nuestro Señor. Entonces, ¿qué celebramos el Domingo de Ramos? Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En este día se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías. La multitud en ese momento quería que Jesús fuera el rey, pero el rey de este mundo, de esa tierra. Y él claramente les había dicho que su reino no era de este mundo. Les dijo, mi reino no es de este mundo, pero seguían sin entenderlo. Ellos lo que querían es que alguien viniera a salvarlos de la opresión en la que estaban viviendo, de la injusticia que estaban padeciendo, y vieron en Jesús a ese liberador. Pero no fue así. Jesús no venía a liberarnos nada más de eso. Él venía por algo más. Este domingo también es llamado Domingo de la Pasión. Este acontecimiento se puede leer en el Evangelio que corresponde a cada ciclo litúrgico. Estamos viviendo el ciclo litúrgico B y corresponde entonces a Marcos. El año pasado leímos el ciclo A que correspondía a Mateo. Y primero Dios que nos permita llegar, el próximo año sería el ciclo C que le corresponde a Lucas. Estos tres los llamamos evangelios sinópticos porque tienen una misma visión del evangelio. Sinópticos quiere decir la misma forma de ver. Sin embargo, San Juan se cuece aparte, como les decía. San Juan tiene otra forma de ver el evangelio y por eso la lectura de la Pasión, según San Juan, se reserva para todos los Viernes Santos, sin importar el ciclo litúrgico que estemos viviendo. En esta celebración tenemos dos tradiciones litúrgicas. La primera tradición litúrgica de este día corresponde a la de Jerusalén. En ella recordamos el gesto profético de Jesús que ingresa como Rey de Paz y el Mesías que fue aclamado y después condenado para el cumplimiento de las profecías, basado en los hechos bíblicos. El Domingo de Ramos es también una celebración de contrastes. Les decía, es irónico, estamos vitoreando a Jesús, es proclamado Rey, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y hay cantos y hay alegría, y más adelante pues leemos la Pasión, que es donde termina Jesús, ¿verdad? Empieza como rey, proclamado rey o queriendo ser proclamado rey, pero no de este mundo, sino de su reino. Inicia muy exultante, pero inmediatamente después nos recuerda que Cristo fue a Jerusalén no para ser proclamado rey, sino para morir por todos nosotros en la cruz. Las ceremonias principales del día son la bendición de las palmas, la procesión, la misa y durante la misa el relato de la pasión. Los fieles que participan en la procesión, que data desde el siglo IV en Jerusalén, fíjense, ya desde el siglo IV ya se hacía esta procesión, ya se hacía esta celebración, en donde se recuerda a Jesús entrando triunfante a Jerusalén. Deben llevar en las manos ramos de palma
olivos u otros árboles y entonar cantos adecuados. Los sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, deben ir delante del pueblo en el procesional. Aquí en nuestra parroquia se hace esto de manera muy simbólica, muy significativa, porque el pueblo va en procesión con nuestro sacerdote, con los apóstoles que en el momento estén representándolos, las personas que se eligen, y en algún momento se ha llegado hasta a contratar o a buscar un burrito para subir ahí a quien represente a Cristo. Cuando no hay una persona que representa a Cristo, el sacerdote es el que se sube al burrito. En el caso de nosotros, pues nuestro padre ya está un poquito grande, ya de edad un poco avanzada, sobre todo está enfermo, no tanto es que sea de edad avanzada, está enfermo y pues no puede subirse al burrito. Y ahorita con la pandemia pues menos podemos hacer esta representación. Pero sí es importante saber que todavía existe esta tradición en donde los sacerdotes consiguen o sus feligreses consiguen un burrito para hacer la procesión pues muy apegada a lo que fue en ese momento en el que Jesús entra triunfante a Jerusalén. No hay que olvidar que la bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión. Por eso es importante saber dónde se van a reunir y a qué horas para la bendición de los ramos y posteriormente pues empezar la procesión hasta el templo y hacer la celebración litúrgica. Se debe instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas estas palmas junto a las cruces o cuadros religiosos que hay en los hogares. Los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del Señor Jesús. Es importante que sepamos que los ramos o las palmas que tenemos están benditas, sí, pero no son un fetiche, no son un amuleto, no son para que tenga yo buena suerte. Son para recordar que Jesús es el que reina en nuestros hogares. Son para recordar que Jesús murió en una cruz por nosotros y que gracias a eso tenemos una libertad, un camino que seguir detrás de Él para llegar, para llegar a su reino. Entonces es importante conservar estos ramos. Cada año se pueden llevar al templo un poco cercanos al miércoles de ceniza para que en el templo se quemen y se haga de ahí la ceniza que se impondrá en ese día, el miércoles de ceniza. Si no quieren donarlos, lo pueden conservar porque, como les digo, ya están benditos y nos recuerdan que Jesús está presente en nuestro hogar, en nuestra casa. La liturgia aconseja que solo se tenga una sola ceremonia de la bendición de las palmas y que en todas las demás misas del Domingo de Ramos se tenga ya entrada solemne, ya la sencilla, pero sin procesión. ¿Por qué? Porque esa procesión es muy simbólica, es muy representativa del día y cansaría mucho a nuestros sacerdotes el estar haciendo, imagínense que tiene 4 celebraciones y que se les ocurre poner el momento de la bendición de las palmas para iniciar la procesión a 1 kilómetro de la parroquia. Entonces pues es muy cansado tanto para los feligreses que acompañan al sacerdote en todas las celebraciones como para el mismo sacerdote. Y también pues se pierde la finalidad del día. Por eso es importante que sea solo una procesión, que sea grande y simbólica para que la gente pues sea llamada de alguna forma y acuda a misa y a la bendición de los ramos. La segunda tradición litúrgica es la de Roma. Ya vimos ahorita que la primera es la de Jerusalén, esta segunda es la de Roma, o sea, más reciente, la cual nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo.
vamos a recordar que este día es muy importante porque marca la pauta en donde empezamos a vivir ya la Semana Mayor. Termina la Cuaresma e iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Por eso debemos estar atentos al momento que se está viviendo. Aquí vamos a ver que debemos estar conscientes que en esta semana, que es la pasión gloriosa y amorosa de Cristo, anticipándonos a la proclamación del misterio en el Evangelio. Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Terminada la lectura de la pasión, no debe omitirse la homilía. Esta es una de las celebraciones largas que tenemos durante esta época, un poquito más larga que las demás porque, antes de iniciar la procesión hay una lectura del Evangelio, está la bendición de las palmas, palabras que nos dice el sacerdote, y se inicia la procesión, se llega al templo y al entrar al templo pues ya comienza la Eucaristía, que dicho sea de paso, estamos iniciándola desde el momento en que nos empiezan a bendecir las palmas. Entonces por eso es un poquito más larga, porque se incluye esta bendición de las palmas. No tan larga como la vigilia pascual, que ya veremos más adelante. Y obviamente no debemos omitir la homilía, que es muy importante que la tengamos, porque pues es el alimento y el mensaje que nos da Jesús a través de su palabra y a través del sacerdote. Este día, el Domingo de Ramos, se narra que Jesús envió a 2 discípulos a la aldea cercana con órdenes de recuperar un burrito que había sido atado pero nunca montado, y dijo: si os preguntan, decid que el Señor necesita el burrito y que le será devuelto luego. Esto lo manejan los 3 evangelistas sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Como les decía, Juan maneja otra forma de ver el Evangelio. El Evangelio de Juan simplemente dice que Jesús encontró el borrico. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces montó al borrico, o en Mateo al borrico y a la burra, madre de este. Sí, es el único que maneja a la mamá del burrito, Mateo, dentro de Jerusalén, o sea, los llevó a Jerusalén. Los sinópticos añaden que los discípulos pudieron poner sus capas en el animal, haciéndolo así más confortable, para que Jesús no fuera nada más a pelo, ¿no?, del burro, sino que fuera más cómodo. A manera de silla de montar le pusieron sus túnicas. Los evangelios describen cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo la gente alfombraba su camino y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. Esto lo ponían de tal manera que pareciera una alfombra por donde iba pasando Jesús, haciendo alusión a que Jesús era el rey y que estaba pasando por una alfombra de ramitas de árbol y de hojas de olivo. Bueno, hasta aquí vemos lo que es Domingo de Ramos. Pero inmediatamente después tenemos lunes, martes y miércoles santos. Estos días son muy importantes porque son para terminarnos de preparar para iniciar el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo Pascual? Los 3 días fuertes de Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, lunes, martes y miércoles se hacen celebraciones propias de la Cuaresma y en ellas se dan los últimos preparativos para la Pascua. En México es costumbre realizar ejercicios espirituales llamados ejercicios cuaresmales. También algunos obispos en sus diócesis organizan retiros con sus presbíteros para fortalecerse espiritualmente, concluir la Semana Santa y dar la bienvenida a la Pascua. En nuestra parroquia tenemos la costumbre de invitar a los niños lunes, martes y miércoles a que hagan sus ejercicios espirituales
acompañados de sus papás, y se les preparan temas acordes a estas fechas para que ellos vayan fortaleciendo el conocimiento de lo que sucede en esta semana, pero también haciéndose conscientes de qué es lo que vivimos, por qué estamos celebrando lo que celebramos cada día. Entonces es importante que tengamos conocimiento de que nos estamos preparando para esta semana tan grande que no solo la celebramos los católicos, también los no católicos celebran la Semana Santa, porque es un momento muy importante en la vida de todo creyente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí en este tema y vamos a continuar con el tema de Jueves Santo.